¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World. Nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo. Esta vez es un capítulo especial, porque aparte de que estamos los clásicos miembros de The World, pues tenemos un invitado especial. Ya, ya ha venido al canal. Ya hace tiempo, en la temporada anterior de Creaciones y Creadores, la entrevistamos. Eh, Justamente tenemos el honor de tener nuevamente aquí en The World a Alex Hero. ¿Cómo estás, Alex Hero? Es un honor tenerte aquí nuevamente, esta vez participando en un podcast con nosotros. Realmente es un honor tenerte aquí, ¿sabes? Pues muchas gracias. No, todo bien por acá. Ya también habíamos quedado por ahí que íbamos a hacer una segunda parte o algo de lo de creaciones y creadores, pero pues aquí andamos, al pie del cañón. Y bueno, también el tema sí me gusta. Sí, creo que nos dimos mucho, hablamos de eso en la primera entrevista, que por cierto recomendamos esta entrevista a todas las personas que no conozcan a Alex Hero. Ahí pueden ver nuestra entrevista con Alex Hero para que conozcan más a este artista y su trabajo, muy buen trabajo, por cierto. También nos acompaña nuevamente nuestro querido compañero Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? Hola muchachos, aquí una semana más en este hermoso mes de septiembre. También nos acompaña nuestro querido amigo Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, gracias. Aquí, preparándonos para este mes tan patriótico para nosotros. Perfecto, muchachos. Me gusta escuchar pues justamente el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre leyendas mexicanas. Vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia, qué tanto conocemos, qué tanto hemos vivido, qué es lo que pensamos al respecto. ¿Por qué digo? Supongo que todos de alguna u otra manera, aunque no sepan de leyendas mexicanas, pues han llegado a interactuar, ¿no? Que alguna historia que hayan escuchado por ahí, alguna experiencia, o hasta mismos familiares, ¿no? Que luego es familiares, por ejemplo, yo tengo familiares míos que de una u otra manera, pues ellos sí creen en leyendas y me han llegado a comentar, ¿no? Como, no, es que estaba la leyenda en este pueblito, o tu abuela me contó de esta leyenda. En general creo que las leyendas mexicanas, las leyendas en general es algo que por así decirlo, es parte de la identidad mexicana. De una u otra manera hemos interactuado en esta parte. Y pues justamente el podcast va a ser un poco hablando sobre eso. No sé, me gustaría darle el honor de empezar a contarnos un poco su experiencia con la leyenda mexicana Alex Hero, porque él es una persona que está bastante metida en este asunto de la leyenda, las brujerías, todo lo relacionado a lo mexicano, ¿no? Creo que él es alguien que es muy conocedor del tema y me gustaría darle un poco la palabra para que nos cuente un poco él cómo ha sido su experiencia con esta parte de las leyendas mexicanas, qué tanto lo ha vivido, qué piensa al respecto, no sé, cómo te gustaría comenzar, Ah, Alex. ok, bueno, pues principalmente yo creo que mis traumas, ¿no? Porque son cuestiones que viví muy cercanas, en el sentido de que pues yo vengo de un pueblo que es completamente pueblo, ¿no? Una casita aquí y hasta la siguiente cuadra o milpa hay otra casita, ¿no? Entonces, todo este rollo de las leyendas, pues también, o sea, tampoco era como que no teníamos luz ni nada, ¿no? Pero desde solo ver películas de terror y todo eso, como que lo sentías un poquito más cercano, porque aparte, pues, así como es mi bonito México, pues no hay alumbrado público o el que hay está descompuesto, ¿no? Entonces, también como que el ambiente está un poquito más denso, ¿no? Eh, o sea, en ese sentido, pues sí, me tocó crecer con todas estas creencias. Quizá todavía pues, hay mucha gente que lo cree, hay gente que no, pero en ese tiempo pues eran básicamente hechos, ¿no? Es un hecho que hay brujas en el cerro, ¿no? Es un hecho que si te metes al cerro tú solo y no sabes andar, te pierde alguna criatura que esté por ahí. Eh, entonces, como que el crecer con esto, pues, sí, de morrillo, pues te pega cabrón, ¿no? Y ya a mi edad pues lo reflexiono y ahorita ya que investigo activamente ya desde hace un año, 2 años y medio, pues ya es como voy viendo incluso hasta el origen de todos estos mitos, ¿no? En específico los de mi pueblo, ¿no? Que son los que me interesan. De hecho, pues tengo ahí una anécdota medio chistosa, entre chistosa y no, ¿no? Estaba yo muy pequeño, como de unos
12 años, yo creo, bien morrillo. Y y en ese tiempo murieron muchos niños por mi colonia. Entonces, mi hermano tenía yo creo que como meses de nacido, ¿no? Entonces, estaba como eso de, no, que la bruja, ¿no? La bruja se está llevando a los niños y que no sé qué, y que inclusive nos corrieron del velorio de uno de estos niños, y la familia nos dijo, váyanse a cuidar a su bebé que tienen en casa, ¿no? Sí, está raro, ¿no? Lo que también me llama mucho la atención, pues es que sí, mi papá pues, era de pararme a las 3 de la mañana y vamos a revisar los árboles, vamos a ver allá afuera, a ver qué hay. O sea, nunca vimos nada, ¿no? Obviamente, pero sí era como de, chale, güey, o sea, sí está denso esto, ¿no? ¿Y qué hacemos si sí nos encontramos algo? No, pues no sé, nada más traemos una lámpara. O sea, creo yo que tiene cosas muy, muy, muy chidas que se pueden aplicar a historias, ¿no? Y me alegra, o sea, ya a estas alturas me alegra mucho haber tenido como esas vivencias, ese contacto con ese tipo de creencias y de verdad haberlo visto desde un punto de vista de gente que cree que son reales, ¿no? Porque me ayuda a ver cómo es esa reacción, pues digamos, no como algo que me contaron, ¿no? Sino como algo que vivíamos constantemente en el pueblo. Entonces eso se me hace muy chido y hasta la fecha todavía tengo, bueno, yo ahorita que soy narrador, dibujante, son el tipo de cosas que quiero reflejar en mis historias. No, está muy cabrón tu caso, Alex. No mames, o sea, es que mira, para mí está en la actualidad, bajo mi lógica es decir, tienes mucha razón, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué vas a hacer si la encuentras? Sí. O sea, con una pinche lámpara y un pinche sombrero, ¿qué vas a hacer? No mames. Son las piedras, porque también lo que hacíamos era así como que apedrear los árboles, ¿no? Porque ya ves que está eso de que son lechuzas o se convierten en animales, ¿no? Todo esto, todo este ritual de que pone la cubeta de agua todas las noches, que un nopal, que las tijeras, que un espejo. Los cuchillos. O sea, todo eso lo hacíamos, todo. Entonces era como la protección ahí en la casa, pero aún así hacíamos todavía eso de salirnos afuera, ¿no? O sea, y te digo, o sea, son cosas que digo, qué chido, o sea, independientemente de si son o no, porque habrá quien sí crea, habrá quien no. Creo que la experiencia que me llevé de todas esas situaciones, pues ahorita las estoy ocupando bien y me alegra haberlo vivido. Eso es lo más interesante de cómo nace una leyenda y cómo nace un mito, ¿no? El mito que busca explicar lo inexplicable y la leyenda que busca actualizar conceptos principales, ¿no? Y es muy natural decir, es que cuando un niño se enferma de una enfermedad bacteriana o una enfermedad viral que se contagia por el aire o eso, es muy lógico pues separarse, ¿no? Pero en ese momento era algo paranormal, era algo que tú dices, no lo puedes explicar y no había método para explicarlo. Pero yo de la leyenda que me acuerdo mucho son de las brujas, pero de las brujas hechas bolas de fuego. Sí. Que hay una que había un compañerito, yo también estaba en una comunidad rural y siempre, o sea, había un niño que me afirmaba y me juraba que él había ido con su papá al monte y había visto las brujas de fuego, o sea, las bolas de fuego que representaban eso y que en la actualidad pues sí se mencionan como brujas, ¿no? Y que justamente en esas bolas de fuego aparece el mito de que siempre hay fuerzas naturales como un río, que decía de que esa bola de fuego traía primero animales quemados y ya luego niños, o sea, niños huérfanos para ser adoptados. Y que luego parte del mito en el cual siempre es del nacimiento, ¿no? Siempre decía que cuando había un ser sobrenatural que nacía en el pueblo, empezaban a aparecer esas bolas de fuego. Y que tenía que tener un hermano para que, o sea, se equilibrara la situación y ya no causara
un mal. Y ahorita, o sea, ahorita lo analizo y digo, no manches, sí estaba bien, bien macabra las historias, pero el niño, pues, total, No le buscas, ¿no? sí, yo puedo con eso y más. Y sí, es algo bastante, pues sí, como que no analizar, no se analiza que cuál es que busca explicar la historia, pero sí vemos que las historias siguen vivas y más, Sí. más que nunca. No, y puede tener su raíz. Por ejemplo, en ese caso, el hecho de que digan que tiene que tener un hermano, pues puede venir de algo súper antiguo, ¿no? Ahorita estoy como deduciendo, ¿no? Pero dentro de las temáticas ya de los dioses o de algunas criaturas, o incluso del ser humano tal cual, siempre debes de tener tu contraparte. Entonces, por eso los gemelos los tienen como en un concepto de mágicos, ¿no? Que eran lo mismo, pero doble. Y los dioses, pues también tenían su contraparte, ¿no? En el caso de Quetzalcóatl era Xolotl, que era su contraparte, su complemento, y es también lo que lleva con esto de los nahuales, ¿no? De que, bueno, en algunos lados los llaman tona, que es cuando tú naces, hay un animal que te va a ver y ponen así como tizne en el piso para ver qué animal fue, y en base a ese animal dicen que es tu tona o tu nahual, y es digamos como que tu espíritu animal, digamos, que vive en el cerro. Si el animal se enferma, tú también, pero también es una contraparte tuya. Entonces al igual y por ahí va este rollo, ¿no? De creer que tiene que nacer el hermano para que haya ahí una especie de equilibrio. Y bueno, sí es muy de creencias de esas épocas. La verdad es que sí, creo que todo se le puede buscar un significado, porque como bien lo mencionas, ¿no, Alex? Pues de una u otra manera, pues las leyendas pueden ser mucho más antiguas de lo que uno pensaría, ¿no? Y Sí, justamente hablando, ahorita de lo que comentaba Dagres, como de, no, pues sí está fea esta situación, ¿no? De qué pasaría si realmente te encontraras, la situación de si realmente te encontraras una bruja, ¿no? Es como de, sé que para muchos es una leyenda, pero pues sí me imagino en esa situación, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente pasara? Justamente me acordé de mi abuelo, que por ejemplo yo no he tenido mucho experiencia en eso porque pues yo siempre he sido de ciudad, pero mi abuelo es de Zacatecas. Y pues en Zacatecas pues está la clásica historia, ¿no? También de las brujas de fuego, ¿no? Que ahí luego las fogatas que se ven arriba de los cerros es porque son las brujas, ¿no? Y pues mi abuelo siempre ha sido muy escéptico en eso, ¿no? Él era el clásico macho ranchero que dice, ah, a mí eso no me da miedo, ¿no? Y luego se subía, luego se subía él solo al cerro ahí de noche sin nada, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? Porque dicen que hubo una vez en la que él mismo lo contó, ¿no? Que una vez se subía así solo y pues ahí se subió con su machete y estaba acampando ahí, ¿no? Con la fogata y todo. Y que dice que él dice que la primera vez que sintió miedo fue cuando de reojo vio como lo que parecía una bruja, que en este caso era una lechuza, ¿no? Pero él no lo sabía, ¿no? Simplemente vio el reojo. Y pues a pesar de que él siempre se sentía valiente y todo, el hecho de encontrarse con este ser pensando así, no, si es una bruja, se espantó tanto que solo aventó su machete y se fue corriendo a su casa, ¿sabes? Y es sí, chistoso porque ya regresó al día siguiente con mi abuelo y otros de sus hermanos ya armados con pistolas y ahí, ¿cómo se llama? Y un rifle para ver qué era la bruja, ¿no? Porque pues él decía, no, ahora sí la bruja, me voy a vengar de la bruja, ¿no? Pero no, resultó que era una lechuza que pues tristemente murió porque pues lamentó el machete del miedo, ¿no? Pero pues me chale. pareció curiosa esta parte, ¿no? Porque él siempre se siente como valiente, macho, pero el hecho de vivir la experiencia en carne propia de estar solo en el cerro y de la nada ver como una bruja y espantarse, ah, no mames, sí es real, ¿no? No sé, me pareció curioso en esa parte que me comentaron eso, ¿no? Que luego a veces uno puede creer, no creer, pero pues el miedo, la experiencia de pensar que eso puede ser real, pues sí, sí es curioso, ¿no? Sí. ¿Qué crees, Richie? Que justo como lo mencionas, ¿no? Y le acabas de dar como al clavo de cómo se mantiene una leyenda, un mito, una idea tanto tiempo. El miedo colectivo. Obviamente el hecho de que ya tengas el conocimiento de que existe algo paranormal o que está fuera de tu lógica y te encuentras frente a ello de cualquier forma, la única forma de esparcirlo, de hacerlo como justo una leyenda, es contárselo a los demás y que los demás lo vean también, ¿no? Y evidentemente eso se va pasando de generación en generación. Entonces sí, es muy, muy importante ese punto, ¿no? De poder mantener esa identidad
de cada leyenda, ¿no? Evidentemente hay muchas que se han mantenido de muchos estados muy, muy relevantes, que yo creo que la más indispensable aquí en la Ciudad de México es La Llorona, ¿no? Digo, jamás he tenido la experiencia propia de escucharla, pero pues es la que más se mantiene hoy en día, ¿no? Eso es lo que más se escucha, ¿no? En todo, independientemente del estado en el que estés, sé que todos tienen esa historia. Bueno, y hay varias más, ¿no? Que también se comparten. Por ahí hay una que se llama La mujer que bailó con el diablo o algo así. Y esa la topa en todo México también. Y todos siempre como que ponen, bueno, y eso ponen como que, no, pues pasó en tal lado. Y te dan el lugar exacto donde eso pasó, pero siempre es en todas las partes de México. Sí. Sí, es curioso A mí cómo me se gusta mucho comparte, más ¿no? el concepto de católico, porque si nos damos cuenta, los miedos prehispánicos eran a fuerzas naturales y a seres indescriptibles, pero ya después de la conquista es el temor a Dios y la veneración, digamos, a un Dios celoso judío-cristiano, a otro ser o a otro tipo, porque recuerdo mucho en los libros no de historia, sino era de antropología, que decían sobre muchos mitos y leyendas que ya se estaban contando en el México prehispánico, y son tal cual los que estamos siguiendo contando, ¿no? Pero ¿qué Sí. pasa aquí? La narración acaba, ¿no? O sea, si aquí la mujer danzaba y bailaba, la Iglesia Católica te daba ese toque de, pero bailaba con el diablo, ¿no? Uh-huh. O a las lechuzas que las convirtió en brujas o en seres demoníacos. Resulta que las lechuzas eran muy veneradas por los nativos americanos porque representaban a un mensajero me parece que de Tezcatlipoca, el dios de la muerte, y que eran sus mensajeros, ¿no? Eran sus mensajeros y que justamente se les veneraba y se les rezaba a los búhos. Y al momento de incrustar la religión católica, buscaron los enemigos, o sea, los enemigos católicos, pues satanizar las viejas costumbres y tradiciones, y las que no fueron adaptadas a la fe, a la nueva fe, ¿no? Sí. O sea, algo muy, muy de aquí de México es el vestir a los niños dioses, una tradición católica que no se ve en otro lado del mundo, pero que su origen es de las tlalocas o sea, los hijos de Tlaloc. Los hijos de Tlaloc se vestían y se veneraban. Entonces, cuenta la leyenda de que la Iglesia Católica usó esos mismos tlalocas que eran como estatuillas de piedra y los pusieron adentro de los niños Dios o de los primeros niños Dios. Y entonces se cambió los símbolos, pero el rito de vestirlo y de venerarlo siguieron. Eso es un tema bien interesante, porque bueno, de hecho es de las cosas que más he investigado, porque lo meto mucho aquí en el cómic de Xolotl, ¿no? Es curioso porque, bueno, yo lo veo de una forma noble, ¿no? Quizá no fue así, o quizá sí, pero el ver cómo destruyen tu cultura sí ha de estar bastante gacho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden notar como en las que se hizo este mismo ejercicio, ¿no? De cambiar cambias ¿cómo se llama? El ídolo, pero no cambias el rito ni el significado. Por ejemplo, hay iglesias en México ya antiguas donde está la cruz, pero la cruz está hecha de tal manera que trae los arreglos un símbolo que le llamaban el árbol de la vida, que era desde los aztecas, lo usaban también los mayas, y están incrustados adentro de la cruz, o sea, es la cruz, pero con la formita esta del árbol de la vida, que es como una T, pero T mayúscula. Entonces va dentro de la cruz cristiana. Y entonces era la forma, no sé si era la forma en la que, o quizás son ambas, en la que los padres cristianos trataban de jalar a la gente al cristianismo, o también podría ser que la misma gente
escondía sus rituales dentro de los rituales cristianos. De hecho, pues las fiestas que se celebran actualmente en los pueblos son en las mismas fechas que eran sus ritos de ellos, pero con el santo, bueno, digamos el dios lo cambiaron por un santo. Acá en mi pueblo, ahora que estoy investigando de lo que es la figura del Anchane, que es una diosa de vida que vive en los ríos y en los lagos de México, al menos de la zona central. Me topé con las historias de acá de mi rancho, ¿no? De que en el cerro se aparecía una mujer serpiente y que te perdía, que se contaba que antes era una niña que se perdió ahí, se quedó y se convirtió en serpiente, ¿no? Ahora que estuve investigando de eso, me di cuenta de que el rito tenía que ver con Lanchane, ¿no? Que también es una figura que tiene cola de serpiente o de sirena, ¿no? Que la representan mucho así en Metepec. Entonces, también me llamó la atención que suben al cerro cada año y dejan en una cueva ofrendas. Entonces ya cuando junté toda esta información y me puse a leer ahí unos librillos, me di cuenta de que todo proviene desde los ritos de Tlaloc. Se agarraba el cerro más alto que tienes ahí cerca y allá se le llevaban ofrendas a Tlaloc y se dejaban normalmente en cuevas. Ahora hay una capilla hasta allá arriba y cada año, el día de la Santa Cruz, suben a dejar ofrendas allá arriba y las dejan tanto en la capilla como en la cueva. Se dice que de esa cueva sale o de ahí es de donde sale la mujer serpiente, que eso proviene desde los mitos de Anchane, que es una figura que da vida. Entonces técnicamente lo que están haciendo al ir allá es todavía irle a dejar ofrendas a Tlaloc, ofrendas a Anchane. Y luego también me topé con otros mitos más de ahí, que supuestamente los lagos de por donde vivía antes había sirenas, que también van de la mano con, bueno, ahí ya fue como se decía que el Anchane se podía aparecer en el lago y a veces ahogaba a los hombres, ¿no? Entonces los españoles, cuando escuchan esto, a la gente que sabe de mitología europea, pues lo asocian con las sirenas, y ahora está como ese rollo combinado de que sirena o Lanchane, o sea, es curioso como todo se va convirtiendo en otra cosa, pero mantiene de cierta manera los elementos clave de tanto de las leyendas como de los ritos y de las celebraciones. Aunque sean cristianas, pues tenemos todavía bastante esencia de eso, ¿no? Que es como las ofrendas justamente del Día de Muertos. Es un ritual antiguo que no es cristiano, que nada que ver con el catolicismo, pero lo seguimos haciendo porque digamos que ahí fue como un proceso sincrético de cientos de años, ¿no? Hasta que llegamos a lo que hacemos ahora. Está muy interesante. Sí, la verdad es que es demasiado interesante ahorita que lo mencionas, Alex, porque no lo sé, ahorita que te estoy escuchando hablar, realmente me parece curioso como este sincretismo, esta unión, ¿sabes? Como de dos civilizaciones, bueno, sí, civilizaciones por así decirlo, de costumbres, de cultura, de ideales, de pensamientos, y cómo todo esto dio pie actualmente a lo que hoy es en día la sociedad mexicana, ¿no? Lo que son las leyendas, a todo ese tipo de cosas que de una u otra manera creo que no se ven en otra parte del mundo. En general creo que somos el resultado de toda esta mezcla de costumbres, culturas medio extrañas, y me parece bastante curioso. Digo, ahorita que acabas de mencionar varias cosas, realmente me puse a pensar como, wow, tiene mucho sentido lo que acaba de decir. Creo que eso explica muchas cosas, pero en general siempre me parece curiosa esta parte, ¿no? Eso solo hace ver que realmente México es más cultural y más diverso de lo que ya uno creería, ¿no? Es como esta diversidad cultural, toda esta diversidad de tradiciones que vivimos día con día es increíble, ¿no? Y sobre todo, cómo fue un proceso de años, ¿no? No fue algo que se dio de la noche a la mañana, porque como bien lo mencionas, ¿no? Es algo que posiblemente tiene desde años y años que se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, el sentido de que sean costumbres, sean tradiciones que a pesar de que han pasado muchísimos años se sigan sobreviviendo, ¿no?
y tal vez no se sigan manteniendo con el propósito original, pero pues de una u otra manera es parte del pasado, ¿no? Y eso es lo bonito, saber que todas esas tradiciones que hoy en día para alguien como, por ejemplo, yo que no sé mucho de este tipo de contextos de historia, pues solo dirá, pues solo es una tradición normal de pueblo, ¿no? Pero realmente cuando te pones a investigar como tú, te das cuenta que realmente es más profundo de lo que uno pensaría. Realmente hay una historia detrás del por qué es esta tradición, ¿no? Y si te pones a investigar, puedes encontrar cosas increíbles como lo que acabas de descubrir, ¿no? Por ejemplo, lo del cerro, lo de la mujer serpiente, que ahí te quedas como de, wow, eso está más interesante de lo que uno pensaría. Si solo me hubieran dicho, pues la costumbre de ir al cerro y llevar ofrendas a una cueva, pues diría, pues normal, ¿no? Algo así muy X, ¿no? Pues Vamos Pero a que, cazar brujas al pinche cerro. sí, vamos a pedrear, ¿no? Pero no, ya cuando te pones a así investigar el lo, contexto, sí es otra onda, ¿sabes? así lo veía. O sea, también para mí, cuando me llevaban allá al cerro, porque pues también llegué ahí, sí era como de, te van contando, ¿no? Porque sí, así pasó en mi familia, ¿no? Íbamos subiendo y te contaban la historia esta de hecho el cerro se llama, actualmente le dicen La Verónica, supuestamente por esta chica que se perdió ahí y se convirtió en serpiente. Entonces, vas subiendo, te van contando, ¿no? Pues ten cuidado, no te separes, bueno, como niño, ¿no? Eso es para cuidarte, pero te van contando también todo este contexto de la historia de la chica que desapareció ahí y ya no regresó con sus padres y cuando lo volvieron a ver ya ella tenía cola de serpiente, ¿no? Y también era como de, pues está chido, está feo también como niño escuchar eso. Y pero ya subes, o sea, bueno, decía que, bueno, sí, estábamos, te digo, te van contando cómo está todo el contexto, del cerro, subimos en realidad pues a la capillita, no te explican mucho porque tampoco en mi familia tampoco son tan apegados, ¿no? Pero pues se hace porque es la tradición, ¿no? Lo de cada año. Y pues sí, entré ahí a la cuevilla, la capillita que supuestamente la pusieron para ella. Y es ¿cómo se llama? De hecho, por ahí tengo planeado sacar alguna historia de eso más adelante. Pero bueno, por ejemplo, todo este rollo que tienes que hacer, pues también tiene sentido. Dentro de los conceptos que he estado investigando, referentes a culturas digamos, de la zona del Matlatzinco, también había como esta concepción de que tú ofrendas, no nada más son las cosas que tú ofrendas, sino las acciones que tú también llevas a cabo durante todo este proceso, ¿no? El hecho de subir un cerro es cansadísimo y seguramente era todavía más cansadísimo en esos tiempos cuando pues, la alimentación estaba tan chida, ¿no? Te la tenías que persinar para subir un cerro porque ni camino había. Entonces, todo este rollo pues va de la mano con que tú no solo estás ofreciendo lo que llevas a la cueva, sino que estás ofreciendo el mismo trabajo que conlleva hacer eso, el mismo trabajo que conlleva bailar enfrente de una iglesia, eso también lo estás ofreciendo. En los nahuas lo conocen como Checahualitzli, que es la fuerza vital, la energía del alma, digamos, de una persona. Eso que ejercemos cuando trabajamos, cuando bailamos, cuando cantamos, eso se está entregando también como parte de la ofrenda. Dentro de esos conceptos de ellos también está el hecho de que cuando naces, pues tú debes esa vida que tú tienes la debes. ¿Cómo la pagas? Pues con ofrendas, la pagas trabajando, la pagas bailando, y cuando uno muere, se considera que esa deuda ya se pagó. Bueno, todavía no, hay un proceso como de 7 años hasta que tu carne abandona tus huesos, que todo se vuelve a la tierra, y entonces ya está tu deuda pagada y tú ya eres en teoría, ¿no? Se dice que te vuelves un espíritu libre que puede interceder en las acciones del mundo mismo. O sea, ya se te puede rezar para pedir lluvia, para pedir buena cosecha. Muy, muy bonito toda esa creencia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que pues sí se entiende que se tengan que hacer todas estas acciones, y que tienen un origen, ¿no?
que a lo mejor ya hoy en día pues ya nadie lo conoce, ¿no? Porque pues yo lo encontré en un libro ahí como de 2000 páginas que pues está pesadísimo y tuve que leer así en cachitos de a 10 páginas porque yo sí me revuelvo. Pero pues sí se entiende que la gente como que no sepa porque pues también son conceptos que o ya no se pasan o ya a muchos hoy en día ya no les interesa de plano, más que a gente pues especializada en los temas, ¿no? Que se ponen a investigar, a los antropólogos, historiadores. Pero pues está muy chido. Yo aquí igual tomando un punto muy importante que dice Axel, ¿no? Que es hasta histórico mundial, porque todos los países conquistadores prácticamente llegan a violentar toda la cultura, ¿no? Lo que hizo Roma con los griegos, lo único que hizo, ¿sabes qué? Nada más cámbiale los nombres, todo déjalo como está. Me ahorro todo el tiempo de ver cómo la gente se aprende con lo que estamos haciendo. Y lo mismo aquí, ¿no? Obviamente los españoles llegan con la cultura que tienen, con las ideas que tienen, pero justo eso, no se esperaban o no se creía que el mexicano, o en su tiempo el azteca, el mixteca y todos los mexicas y todas las culturas que se mantenían en ese entonces, no solo adoptaran la nueva cultura, sino que la transformaran en algo, como bien dice Axel, conservando el origen de las tradiciones, de las costumbres que se tenía entonces. Y pues qué mejor, ¿no? Qué lamentable que en ese entonces no existían los derechos de autor para poder quitar todo lo que metió el español y decir, ¿sabes qué? Esto no se hace así, esto es para este dios, esto es para otro dios, y etcétera, ¿no? Pero finalmente eso es lo que mantiene el mexicano, ¿no? Esa identidad, pese a como se ha dicho, ¿no? Que se ha ido perdiendo obviamente el origen, pero se mantiene la costumbre, ¿no? Se mantiene la tradición y el motivo del por qué hacemos ciertos rituales, ciertas festejos, ciertos tradiciones que, pese a que ya nos cambiaron, como bien lo menciona Axel, este significado, este origen, sigue siendo esta identidad de nuestros ancestros, ¿no? De vamos a vestir a un ídolo, a un símbolo, vamos a presentar nuestra fe en algo, ¿no? Que es finalmente la ideología del México, muy bien conocida mundialmente, que somos creyentes de corazón, ¿no? Finalmente, no importa con qué, nosotros le damos el feeling mexicano que la cultura no dio en su momento. Entonces sí es muy interesante, igual todo lo que nos mencionas, Axel, de cómo van surgiendo y de dónde es el origen, ¿no? ¿Cuál es el motivo del por qué hacemos ciertas cosas? Que obviamente pues ahí me lleva mucho a lo que eran los griegos, ¿no? De los templos gigantescos que hacían para sus dioses, o lo que a nosotros nos hicieron lo mismo, pero obviamente con la cultura española, que es la católica, ¿no? Lamentablemente. De hecho, sí, ya cuando lo ves, dices, bueno, en cosas Cuando ya ves muy malas. todas las cuentas, dices, sí, ya nos quedan debiendo, muchachas. Sí, o sea, hay cosas feas, pero por ejemplo, a mí algo que sí, la otra vez estaba reflexionando con un camarada, ¿no? Porque tenemos otro en común que tiene una especie de cómic de lo que hubiera pasado si los españoles no ganan la conquista, digamos, ¿no? Yo tengo una novela de Entonces, ese. pero, y es una historia, pues acá, de que agarraron armas y se enseñaron a usarlas y se convirtió en un estado más sólido, o sea, la parte bonita, ¿no? Pero la otra vez estaba platicando con él y pues llegamos como a esta conclusión, ¿no? Si los españoles fueron, dentro de todo lo horrible que pasó ahí, fueron, digamos, benévolos en el sentido de que no buscaron un exterminio como sí sucedió en la parte norte de América, ¿no? Que ya sí fue un genocidio cabrón. Si los españoles no hubieran hecho lo que hicieron aquí, lo más seguro es que la parte inglesa se hubiera extendido hacia abajo. Entonces, de todos modos, hubieran hecho unos genocidios súper cabrones en México. Eso es lo más seguro, porque ya tenían como sus rencillas entre ellos, y esto basado en que digamos que cuando ya todos tenían los territorios separados y todo, los otros países que ganaron territorio en América sí decían así como de, no, los españoles lo tuvieron fácil porque ¿cómo se llama?
porque ahí no había tuvieron nada de resistencia. culturas, no había nada que valiera la pena ahí en el centro de América, ¿no? Entonces los españoles ahí fue cuando metieron algo de varo para hacer estudios arqueológicos, con tal de demostrar que aquí había culturas muy cabronas. De hecho, en universidades en ese tiempo, estoy hablando antes de la independencia, ponían los ídolos que llegaban a encontrar, los ponían en exhibición con tal de demostrar al resto del mundo que aquí había una cultura muy cabrona que sí les costó trabajo derrotarla. O sea, fue nada más como para presumir, ¿no? Y como para que no los sobajaran como de que, no, es que no había nada, ya estaba pelón y ellos nada más llegaron a poner edificios y ya. Entonces, pues eso también quiere decir que como los ingleses lo hubieran visto como de, bueno, el español no pudo establecerse ahí, entonces voy yo. Pero pues obviamente los ingleses pues sí hicieron una matanza súper cabrona ahí arriba, o sea, era lo que esperaba si hubieran metido las manos en el territorio de México. Ahí es bastante interesante porque obviamente hubo una frase que dijimos en el canal, en el programa pasado, que los ingleses llevaban a toda la gente que no querían en Inglaterra al Nuevo Mundo, y justamente pasaba eso. Pero yo creo que si hubiera en un what if, o sea, en este supongamos, si la cultura náhuatl se hubiera dado cuenta que habría un enemigo externo, un enemigo exterior, porque siempre tenían enemigos interiores, ¿no? O sea, la cultura náhuatl se divide hasta los tlaxcaltecas, que justamente hablaban su mismo idioma y compartían muchos rasgos culturales, pero eran enemigos. Entonces, en este what if sí sería como que ver qué personaje histórico podría unificar un continente con la simple y llana idea de hay un enemigo exterior completamente desconocido. Porque los aztecas sí tenían un registro de los nómadas del norte, o sea, de los gloriosos jinetes mohicanos y las culturas americanas que sí existieron, pero que por las enfermedades de los ingleses, ahí sí vieron el apocalipsis, ¿no? O sea, sí vieron el fin de toda su cultura, a lo que hoy conocemos como... Porque inclusive esos pueblos todavía siguen en guerra, o sea, siguen en batalla, siguen en resistencia, a diferencia de los pueblos nativos americanos de México, que fueron adoctrinados, pero también adoptados por las culturas católicas, ¿no? Y que, si bien o mal, hubieron muchas leyes que volvieron prisioneros o esclavizaron, hubieron otros que reconocieron, y eso es algo bastante interesante. Siempre me acuerdo de una reina de España que dijo que todos los nacidos en la Nueva España eran considerados con derechos de españoles, lo cual obviamente en las colonias inglesas no pasó. Sí. Y sí es bastante interesante tomar el punto de qué hubiera pasado, porque ahí te obligas a analizar las culturas ya existentes y compararlas con sistemas sociales actuales. Sí, porque sí podemos considerar como el sistema náhuatl como un sistema feudal, pero los nativos americanos del norte tenían un sistema de nómadas donde creaban ciudades por una serie limitada de tiempo y decían, fui hasta el norte de Canadá, Alaska, y encontré esto. Y lo platicaban, ¿no? Lo conversaban. Cuando ya ya sus culturas ya eran muy avanzadas, pero que no estaban destinadas o enfocadas en la guerra, que estaban más que nada enfocadas en la exploración y en compartir el conocimiento que se vaya dando. Y sí, eso es como que sí tendrías que analizar cultura por cultura, qué cultura hubiera detenido a una tropa española o una inglesa. O si se hubieran unificado, hubieran hecho una gran sola América desde un principio, qué conflictos internos hubieran tenido. Está bien interesante ya cuando te pones así a pensar. Bueno, es que y en sí también la historia es bien interesante ya cuando la empiezas a abordar ya con datos
Eh, por ejemplo, ahí lo que me gusta pues, es, por ejemplo, ahí que mencionas, ¿no? Que hubieran necesitado la unificación a fuerzas, ¿no? Porque al final mucha gente piensa, ¿no? Que en México estaban los aztecas, eran los meros chingones y había como paz entre todos porque eran amiguitos, ¿no? Pero realmente pues no era así, o sea, eran ciudades-estado que estaban constantemente en guerra unos con otros. Entonces, lo más probable es que si hubieran tenido, pues sí, una alianza real, si México hubiera sido un solo territorio en ese tiempo, lo más probable es que expulsan a los españoles, simplemente no se vuelve a saber de ellos y ya se quedan con la idea de que no hay nuevo mundo, ¿no? Porque pues al final sí hubieran podido, los españoles no traían tropas suficientes para acabar con tanto mexica. Sí, era muy Entonces, caro. sí, sí, no, entonces Entonces, hubiera pasado, pero pelada la tenían, nada más que ujú. pues estos fueron inteligentes, ¿no? El Hernán Cortés fue Pues es bastante que ahí la mañoso. ventaja que tuvieron es que tenían una excelente estratega. Yo siempre he visto a la Malinche como el villano, pero un villano muy inteligente. Sí, O sea, siempre se le ha dado como que ese papel de la sumisa, la esclava, la persona a la cual tenemos que tenerle lástima. Pero cuando yo la estudié y le di el otro enfoque, o sea, ¿qué pasaría si yo lo creara como villano? Encaja más la perspectiva, porque era una persona muy educada. O sea, sí, no, múltiples y por ejemplo, lenguajes. ella conocía los problemas que había Ajá. por ejemplo, ahí Y con ya, los estos, ¿cómo se llaman? sí, ella conocía la geopolítica antes Ajá, entonces, a de saber ya ser nada más, conocido como sabes que geopolítica. estos tienen broncas, ve a platicar con ellos y te van a decir que sí. O estos son creyentes de Quetzalcóatl y tú te tienes que llamar como la Orden Blanca, ¿no? Sí, Eso era muy complicado para una persona que toda su vida vivió en esclavitud. Así que yo siento que la Malinche tuvo una edad infantil en clases altas, porque o sea, no todo el mundo sabía eso, como para que supiera ese tipo de información. sí, Así que sí, se puede hacer como la versión como la villana, como la gran líder, como la gran, la verdadera conquistadora. Pero sí, o sea, sí se la tienen bien peladas los españoles. Y en sí, todos los europeos, o sea, los europeos nunca pudieron conquistar la China, ni India, ni ujú. tampoco el imperio mesopotámico, porque Tiene, o sea, estaba tiene, muy cabrón. por ejemplo, la Malinche, pues sí es súper importante a nivel cultural, porque pues todos la conocemos. Y bueno, también ya ves que están bueno, volviendo a los asuntos ahí de leyendas, pues también están leyendas que la tienen como base a ella, ¿no? Que ella es la Llorona, la original, ¿no? Eso también me llama la atención Cuéntame, porque pues, es cuéntame. un personaje que es un fenómeno cultural a ese nivel, ¿no? Que tanto como históricamente es importante como a nivel, digamos, relatos y historias, ¿no? Sí, es curioso esos tipos de personajes, ¿no? Ahorita que mencionaron a la Malinche, como por ejemplo el Charro Negro, que creo que Dagres una vez me llegó a comentar, ¿no? Que el Charro Negro es como esta representación española, ¿no? Como este ser español, ¿no? El prototipo español que de una u otra manera representa como ese malestar, ¿no? Y supongo que hay varios personajes parecidos como la Malinche, como el Charro Negro, que de una u otra manera tienen un origen muy antiguo, ¿no? Casi antiquísimo, ¿no? Y me parece bastante curioso que menciones ahorita la Llorona porque ya ves, ¿no? Siempre es complicado definir quién es la Llorona, cuál es el origen de la Llorona, porque como bien lo comentaste hace rato, ¿no? Al parecer cada estado de la República pues tiene una idea distinta de la leyenda, ¿no? Como por ejemplo mencionaste lo de el diablo y la mujer que baila, ¿no? Recuerdo que la primera vez que leí esa leyenda pensé que su origen era de Tijuana porque me habían puesto a leer un cuento justamente de tipo cantina que pasaba, una leyenda muy popular en la frontera de Tijuana, en los bares que están en el norte del país, ¿no? Ahí ya casi con Estados Unidos. Y justamente supongo que era una leyenda más actualizada de la idea del diablo y la mujer que bailan. Pero me parece curioso, ¿no? Que siempre está como esta intriga, ese problema de definir realmente el origen de un ser, ¿no? Como ahorita la Malinche, que para muchos puede ser la Llorona, para otros puede ser otro tipo de personaje histórico, no lo sé, pero me pareció curioso ahorita que mencionaste esto de la Malinche, ¿no? Como la Llorona. Sí, pues, de hecho, por ejemplo, el Charro Negro es tal cual el español.
O sea, y es malo porque pues, es español y los españoles de que traen traje de charro y traen caballo y todos son malos. O sea, eso está curioso. Bueno, esto ya es más como de las creencias que tienen, por ejemplo, hay un pueblo que se llama San Pablito Huapatlán, creo que sí es así, sí, perdón si me equivoco, es en Puebla. Allá hacen unas especies de papeles, bueno, hacen papel a mate por tradición y le dan formas o pintan sobre él y lo venden como recuerdos, ¿no? Lo exportan al resto del país. Está curioso porque en las figuras que ellos representan hay figuras, se utilizaban para ritos mágicos, religiosos, brujería. Y estas figuras de papel vienen representadas en dos formas. Los que son buenos, por lo regular, vienen en papel blanco y son personas o dioses como el Señor del Monte o algo así, pero tienen esta característica en común, siempre están descalzos. ¿Por qué? Porque las personas que son buenas, los que son tus amigos, tus hermanos, todos son indígenas y están descalzos. Y las figuras representadas como malvadas, que están hechas para la brujería mala, que es para hacer daño, para enfermedades, para cualquier cosa maligna, vienen representados como personas con zapatos. O sea, las figuras son muy parecidas entre ellas porque es papel picado como este que se ocupa para Día de Muertos, pero con figuritas de personas o con dos cabezas o así, pero vienen en papel un poco más oscuro o totalmente negro y traen zapatos, porque todas las figuras malvadas vienen con zapatos o con traje. Eso está curioso. Sí, la verdad es que es curioso ahorita que mencionaste esto de lo de las personas descalzas y con zapatos. Digo, no me he puesto a pensar esa parte, ¿no? Fue como de, vaya, tiene sentido, porque el zapato supongo que de una otra manera puede representar al colonizador y lo descalzo puede representar a las personas, ¿no? En general. Pero no sé, me pareció bastante curioso ahorita que mencionas esto. No lo había escuchado, ¿sabes? Hasta ahorita que me lo mencionaste. Y me pareció bastante curioso tocar ese punto ahorita, solo por la curiosidad, ¿no? Digo, ahorita estoy como un niño ahí descubriendo temas nuevos ahorita que estás platicando de estas cosas que realmente uno es ignorante, ¿no? En ese aspecto, pero me parece bastante curioso, ¿no? Siempre hay cosas interesantes que puedes sacar de algo tan sencillo como estas ideas, esta simbología, ¿no? Que puedes sacar de las mismas leyendas, ¿no? Sí, el charro negro, por ejemplo, también es así de esas leyendas que escuché cuando era niño y por lo regular siempre es como alguien tramposo, mañoso, como toda la gente de dinero, digamos. Pues es alguien que te ofrece dinero ahorita, pero que se cobra más adelante con tu salud o la salud de tus familiares. O sea, siempre hacer un trato con él conlleva daño hacia ti o a los que quieres, ¿no? Eso es lo que bueno, hay historias donde se cuenta que es que te lo encuentras y siempre te ofrece algo que trae él, o te dice que te va a dar algo, o que vayas a tal lado y en tal lado escarbes, y va de la mano con todas esas historias de tesoros enterrados, ¿no? Pero siempre es esto, al final, cuando termina la historia, y en casi todos los casos es lo mismo, el charro negro se cobra con tu vida, tu alma, tu salud, un familiar, o tu vida completa te la echa a perder. Que es como esta creencia de que, pues sí, o sea, básicamente cualquier persona de pueblo que se deje seducir por su codicia y por querer hacer trato con alguien pues sí, de categoría, de dinero, de lo que sea, pues va a terminar mal. Entonces es que también como esa forma en la que la gente se enseñaban unos a otros, ¿no? Se pasaba toda esta información de que pues nunca hagas trato con alguien que veas vestido así porque te va a engañar. Y bueno, tampoco es como que fuera una situación muy, ¿cómo se llama? Muy fantasiosa, ¿no? O sea, mucha gente la pudieron haber engañado así porque pues gente mañosa ha habido siempre, ¿no? Sí, justo igual ahí los gringos hicieron su parte con la película de Coco. No sé si recuerden justo una escena en específico
donde Miguel va a la plaza y justo va con un tipo charro. Digo, obviamente aquí te lo pintan como un mariachi, pero él es el que le genera la tentación a Miguel, que le quiere vender esta idea de vas a ser famoso, vas a hacer esto, pero pues vente para acá. Y la reacción de la abuela es justo ese miedo, ¿no? Más que un coraje, es este miedo a este personaje vestido así, ofreciéndole este tipo de vida, ¿no? Ofreciéndole este tipo de lujos, como bien lo menciona Axel. Entonces, no confíes en nadie que te vende un sueño, ¿no? Un sueño tan, como solemos decir, las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, sí está muy, muy bien dramatizado esta forma del mexicano de recriminar al español, ¿no? Mira, tú podrás ser muy bien vestido, muy todo lo que tú quieras, pero pues no dejas de tener algo ahí de obscuro, ¿no? Algo con una intención obscura. Yo había hecho una readaptación hace poco para un proyecto y investigando varias versiones del Charro Negro. Que justamente el Charro Negro se le considera también como un antiguo dios, ay, se me olvidó de la región de... Un antiguo dios... Ay, se me fue el nombrecito. Pero también que se actualizó al Señor del Monte y también a un santo actual, que ahí cumple como todos los panoramas, ¿no? Fue antiguo dios fue un antiguo dios mesoamericano, fue un santo y fue un hombre, ¿no? Y ahí se cumple como que todos los ciclos del ciclo del héroe. Pero que en la actualidad hay tantas versiones que hacer la tuya es lo más interesante, ¿no? Porque vas a enfocarte más a qué punto de la historia quieres enseñar. Y justamente lo que decía Alex hace un momento, es de el charro negro, la regla número 1 del charro negro es que el charro negro nunca va a perder y siempre va a ganar algo. Y viceversa, ¿no? La regla número 2 es de que quien haga un trato con el charro negro va a perder. Y bajo esas dos premisas se creó un cuento bajo esas reglas que explora que en la desesperación o en la búsqueda de algo instantáneo, de un placer instantáneo como serían los 7 vicios, bueno, los 7 pecados capitales, el charro negro gana. Entonces la única manera de ganarle al charro negro sería no tener los 7 vicios, pero pues ¿quién los tiene? Sí. Y entonces el personaje principal es pues vamos a ponerlo que un campesino, ¿no? Que se metió en muchas broncas y que lo único que tiene para vender es su alma. Y lo que le ofrece el charro negro es de que sea su heraldo, ¿no? Sea quien buscara los contratos y el que no pagara, pues él lo buscara. Y es esta reinterpretación a la actualidad de, no sé, de los cobradores de Coppel, por ejemplo. Yo creo que en el futuro vamos a hacer cuentas y mitos cuando deje de existir, pero que es esta idea de que tanto pues la idea adornada y fantasiosa del campesino que es feliz, pero que del capataz y del charro que siempre está para pisotear al trabajador o al obrero, ¿no? Y que esa es una de las reflexiones más grandes, ¿no? De que en un sistema de igualdad, el dinero es el que pesa más. Sí. Esa forma de verlo está muy chida, ¿eh? Bueno, lo que decís ahorita del cobrador, ¿no? Que pues sí ya se está volviendo como algo generalizado, ¿no? En todos lados está como este rollo de te presto o puedes obtener los lujos de la vida, pero pues si te endrogas 10 años. Entonces, supongo que no me sorprendería que en unos años sacaran alguna historia así o que enlazaran todo este rollo con esto, ¿no? Porque es muy, muy vivencial, muy, muy mexicano, ¿no? De hecho, yo tengo problemas con esos cabrones de Banco Azteca. Porque vienen a pegar sus pinches papeles aquí. Bueno, yo vivo en una privada ahorita, ya no vivo en mi pueblo donde estaba antes, pero en una privada y pues hay gente que debe, ¿no? Entonces estos cabrones vienen y pegan papeles allá afuera. Y mi pelea con ellos desde hace 2 años es que no tienen por qué pegar eso porque es ilegal, ¿no?
pero pues ya hasta me mandaron aquí a un supuesto especialista en problemas con los de cobranza, y lo iban a arreglar, pero no lo hicieron. Entonces, pero también pues sé que es horrible, ¿no? Que te estén correteando por dinero, y pues estoy seguro que eso es como del tipo de cosas que se van transformando poco a poco, ¿no? Y que se van convirtiendo en historias o se enlazan de esa manera, porque al final todo esto siempre refleja la vida del mexicano, ¿no? Refleja tanto cosas que ya pasaron como cosas que no quieres que pasen, y por eso se cuentan estas historias. Para cuidar a la gente, ¿no? Para proteger a los niños, para advertirte de los peligros no sé, de los vicios, ¿no? Inclusive. Y siempre tienen como esa función, más que de asustar, son más como de proteger por medio de ese miedo que te pueden generar. Ya se nos va a acabar el tiempo, muchachos. No sé con qué les gustaría cerrar. Yo, por mi parte, quiero retomar esta última participación de Alex Hero porque creo que acaba de definir, acaba de resumir bastante bien un poco el objetivo principal de lo que son las leyendas, de lo que son los mitos, que es un poco el proteger a las demás personas, ¿no? El contar una historia, el contar algo que te sirva como enseñanza de lo que no debes de hacer, ¿no? Y me gustó mucho tu participación, Alex. Realmente creo que es una gran manera de explicar uno de los tantos propósitos de las leyendas, en este general, proteger a las personas, porque digo, al fin y al cabo, pues, las leyendas son historias orales, ¿no? Que se van para que la manera en la que sobreviven es por medio de hablarlo a otras personas, ¿no? Y contarlos, así sucesivamente, como puede pasar con ciertos cantos como en la antigua Grecia, ¿no? Que los cantos, por ejemplo, no sé, la Odisea, que pues se pasaba de voz en voz, ¿no? Así supongo que es un poco las leyendas. Y pues realmente creo que ese es su objetivo, el hecho de que sigan viviendo entre las mismas sociedades, ¿no? Que las mismas personas en una sociedad, en una comunidad, sepan de estas historias. Y no tanto por el hecho de entretener o algo así, ¿no? Sino realmente que de una otra manera entiendas que este tipo de historias, pues te pueden servir para algo, ¿no? Te pueden enseñar algo, te pueden contar cosas que creo que alguien más no te podría decir, ¿no? Y el hecho de que las leyendas sean contadas como a manera de historia, creo que hace que sean historias más fáciles de recordar, ¿sabes? Enseñanzas más fáciles de recordar, que tú puedas recordar fácilmente, que tú puedas saber qué es lo que quería contarte esa historia, y que viceversa tú puedas contarle a alguien más, ¿no? De una manera muy fácil para pasar como este conocimiento, ¿no? Es como una manera de pasar conocimiento de una persona a otra, porque digo, al fin y al cabo, para mí las leyendas, a pesar de que no tengo mucha experiencia en eso, creo que las leyendas son un buen método para compartir conocimiento entre comunidades, entre personas, ¿sabes? A lo largo de la historia. No sé, a ustedes, muchachos, ¿con qué les gustaría terminar? Yo me gustaría terminar con ese último punto, abordando lo que ahorita comentó Alex, o no sé, ¿ustedes qué piensan al respecto para ya ir terminando? Sí, indudablemente, ¿no? Ya lo resumieron prácticamente todo, pero pues es eso, ¿no? Dejar historias, independientemente del personaje, independientemente el contexto, pero que conserven este origen, ¿no? No importa del todo cómo se vaya transmitiendo, pero que se mantengan estas leyendas, ¿no? Lamentablemente el tiempo que tenemos no es suficiente para hablar de todas las leyendas que hay alrededor de la República, pero pues ojalá podamos tener un segundo episodio, obviamente con Alex otra vez de invitado, y podamos adentrarnos, ¿no? a leyendas ya en específico de Guanajuato, de Jalisco, de Monterrey, de Nayarit, que son las que más han influenciado en nuestra historia, ¿no? Y nuestra infancia, obviamente, que son las que más contamos y que posiblemente nosotros lleguemos a contar a nuestros hijos. Pues yo igual ya nada más como para cerrar, igual eso más como para la gente que escucha el programa. Pues yo recomendaría empezar a conocer todas estas historias, ya sea por gusto, o si quieren crear contenido o crear historias o crear lo que sea. Es un buen punto de partida, no porque diga tenemos la obligación de mantenerlo vivo, sino porque realmente son muy interesantes, y hay mucho contenido que no se ha usado. Entonces, cuando empecé a adentrarme en estos temas, yo
yo quería hacer, pues, como todos, ¿no? Una historia ahí de manga que fuera de acción o algo así. Pero empecé a meterme como en estos temas y me di cuenta de que tenemos mucho que ofrecer en cuanto a contenidos narrativos y se puede explotar y por más que sigas buscando y escarbando y haciendo, no encuentras el fondo, ¿no? O sea, yo conozco ya muchas cosas y aún así me siento completamente ignorante de muchos temas, ¿no? Y ahorita, gracias a esto, como que encontré un punto en el que puedo expandir un poquito más, en el que encontré temas que de verdad me interesan y me motivan a seguir creando. Entonces, era algo que no tenía yo antes. Y creo que pues le sería muy útil a mucha gente, ¿no? Amén de que pues también aprendemos a contar historias desde el punto de vista del mexicano, ¿no? No desde nuestra experiencia con el cómic o con el manga o con las historias europeas, sino que empezamos a explicar algo que se siente más nuestro, ¿no? Bueno, eso sería lo último que añadiría. Es bastante muy interesante, ¿eh? Y bueno, yo lo último que decía que englobando todo es de que la tradición verbal ha sido pieza fundamental, tanto cultural como históricamente, para recordar las memorias de nuestros antepasados y que deberíamos de dar una vuelta a la hoja y revisar dentro de nosotros mismos las historias que queremos que sean escuchadas y que queremos que sean preservadas para un futuro mejor. Qué gran cierre. Poético. Sí. Y sí, aquí en The World News ya sabes que estamos siempre a la búsqueda de esas historias, de nuevas formas de ver qué es ser mexicano y hacia dónde estamos yendo. Es como un laberinto de interminables puertas hacia historias fantásticas. Por cierto, Alexa, anuncia que ya vas a sacar tu tercer número. Sí, eso. No, todavía tarda un poquito, pero bueno, sí. Ahorita ya tengo dos tomos de mi cómic Xolotl, que básicamente va de estos temas, ¿no? Las leyendas como tal, ¿no? El objetivo de mi historia es tal cual, plasmar lo que uno siente cuando platica con su familia después de que la fiesta ya se acabó o con los amigos, y que inevitablemente todos llegamos a ese punto, ¿no? De empezar a hablar de nuestras vivencias sobrenaturales. Entonces así de rapidito, es la historia de un brujo náhuatl que está cazando criaturas mágicas en México, ¿no? Específicamente a una criatura que se llama Baphomet. ¿Por qué un demonio cristiano si él es un brujo náhuatl? La idea es que en este mundo, cuando los españoles se establecen en México, traen Dios, pero también demonios. Entonces hay una pues digamos, mezcolanza de ambas culturas, de las criaturas de ambos mundos, y pues de eso va todo este rollo. Pues espero ya pronto tener el tercer librito. Igual ahí en mis redes, yo creo después se las paso o las ponen si ya las tienen. Nosotros los Sí, agregamos, sí, no te preocupes. Si los quieren comprar, ahí los tengo a la venta, están baratitos. Vara. Y todo está investigado. O sea, no trato de hacer un estudio antropológico de nada, pero trato de basar esta fantasía oscura, digamos, en algo, ¿no? Que tenga un estudio y un entendimiento. Fíjate, cuando estaba leyendo tu cómic, dije, no manches, esto se parece tanto a Berserk. Es que me gusta mucho Berserk. Sí, yo dije, no, aquí ya te pusiste muy rápido. Sí, pues es que, no trato de copiarlo, ocultarlo, porque ¿no? es incopiable, o sea, es una belleza, la historia de amor más grande que he leído. Pero sí puedo decir que es como algo que me ha inspirado mucho, ¿no? Ver el trabajo de investigación que hay detrás de Berserk es algo que yo también quiero llevar, y llevado de la mano con un dibujo que esté chido, con una historia que llame la atención, pero pues sí, obviamente pues trato de no copiarme cosas, porque
pecado. Pecado. Bueno, Sí, pero de verdad, Pues, pero muchas pues gracias ahí por... si lo quieren checar, pues estaría chido. La Qué verdad, chido. Van a la estar en verdad nuestras ya me redes, estoy siempre estamos sintiendo muy publicando de feliz. él. Ujú. Muchas Vamos a gracias por estar compartirlo. aquí, Alex, de verdad. Esto Un gusto fue tenerte. Gracias. The War Un News, gusto. yo soy Dagres. Nos queda sin tiempo. Despídense, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Un placer, chicos. Adiós.